buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Hoy tenemos el honor de entrevistar a una locomotora llamada Pérez. Esa es una de las maneras con la cual el diario de Caracas titula El triunfo del presidente Pérez, el cual lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Todos los periódicos más o menos titulan de esa manera. ¿Usted durmió, presidente? ¿Usted acá? ¿De dónde viene usted? No, yo tengo la ventaja de que duermo poco y duermo bien. Pero primero que todo, un saludo mañanero, cordial y optimista para todos mis compatriotas, para todos los venezolanos y también para los extranjeros que viven en nuestra tierra. Me siento satisfecho y dispuesto a iniciar hoy mismo la nueva jornada que me entregó el pueblo de Venezuela. En realidad, usted ha dicho todo lo que va a hacer a lo largo de la campaña y en muy breves palabras y en una síntesis muy bien hecha, dijo lo que estaba pensado hacer desde ayer mismo que fue elegido presidente. Pero el que no recuerda la historia, el que no conoce el pasado, no puede hacer bien el futuro. Buenos días, aquí en Venevisión tenemos la suerte que el presidente Pérez nos dio una entrevista el día 6 de diciembre del año 73, que fue su última entrevista como candidato, y nos dio su primera entrevista como presidente electo el 12 del 73. A base de algunas de esas preguntas es que yo le voy a tratar de hacer el programa, porque yo creo que todas las nuevas ya se las han hecho. En realidad, presidente, usted dice que la pobreza es una de los problemas más grandes que tiene Venezuela y es contra ellos una de su lucha. En ese momento, Carlos Rangel le dijo, ya han habido 3 presidentes, Areco, y no han podido resolver la pobreza. Después hubo un cuarto que fue usted, después hubo otros y otros. Y la pobreza en Venezuela ha tenido una baja. ¿Qué ha pasado y cómo la podrá resolver usted? Bueno, la verdad es que sí se ha hecho. En la democracia venezolana, en los 30 años, los problemas sociales del pueblo venezolano se han atendido con prioridad. Y yo tengo la satisfacción de decir que en mi gobierno del 74 al 79 se hicieron cosas sumamente importantes para mejorar la situación de los venezolanos. Pero el país ha crecido. Hoy tenemos 3 veces más habitantes de los que teníamos entonces. Y lamentablemente al proceso de crecimiento del país le vino una crisis tan grave como la que estamos viviendo y la pobreza se ha incrementado en nuestro país en estos últimos tiempos. Y esto, por eso he dicho yo, que es mi gran reto para mañana. Tenemos que aumentar el empleo, tenemos que incentivar el desarrollo económico, tenemos que hacer un desarrollo económico expansivo y al propio tiempo selectivo. Pero, entre tanto, eso no puede ser pretexto para que no atendamos el problema de la pobreza. Pero atenderlo para mitigar la suerte de los pobres. Lo importante es lo que vamos a hacer para enfrentar con decisión de exterminar del país esta situación en que viven millares de familias venezolanas. Yo sé que es difícil, pero primero las medidas emergentes para mitigar la suerte de tantos compatriotas venezolanos. Pero conjuntamente con esto, las medidas para producir empleo, para desarrollar la pequeña y mediana industria, para reformar la reforma agraria, para de una manera cierta acabar con la pobreza en nuestro país. Bueno, lo que pasa es que usted lo dijo ya y no se hizo sino muy poco. No, sí se hizo. Ahora, fíjese una cosa, usted la otra, digamos, gran afirmación que hace cuando le preguntamos sobre la experiencia de los 3 gobiernos democráticos, usted dice, nos equivocamos en el esquema del desarrollo que escogimos. Cierto. Sirve para que crezca la riqueza, pero no para que camine la riqueza. Ese es el momento de ese hombre sí camina. Cierto. Perdóneme que use una cuñita, dice usted, para que camine la riqueza y para que ruede la pobreza. Eso no pasará.
porque el sistema capitalista lleva en sí su propia dinámica que consiste en la veloz acumulación de la riqueza en pocas manos. ¿Qué dice usted ahora? ¿Qué hicimos? Lo mismo. Es que lo que cambian son los tiempos. Las realidades son parecidas. ¿Qué hicimos entonces? Creamos Corpoindustria para estimular la pequeña y la mediana industria. Desarrollamos el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho para darle oportunidades a los pobres también de adquirir los conocimientos de acuerdo con su capacidad. Estimulamos el proceso de desarrollo agrícola. En fin, que tomando en cuenta esa dinámica del capitalismo, que es la acumulación de los recursos en pocas manos, realizamos una serie de tareas para contrarrestar esa dinámica del sistema capitalista. Ahora, con mayor experiencia. ¿Pero con menores recursos? No importa. ¿Cómo que no importa? No importa. Lo importante es la orientación que le demos a nuestra política. Los recursos irán viniendo. Además, hay menores recursos, pero no hay menores recursos para incentivar un desarrollo justo de la economía venezolana. Pero usted dice cosas ahora que las dijo Pero la es que otra me vez, gusta no sé. mucho, porque aquí se ve la coherencia de mi pensamiento. Exacto, eso es justamente lo que yo he tratado, por lo cual he trabajado para hacerlo. Usted dice, al mejoramiento social, sobre el mejoramiento social, pura y simplemente, ha demostrado dramáticamente que en la India no sirve para resolver el problema de la pobreza. Usted lo dice en ese momento. Y precisamente la demagogia política lleva a que una gran cantidad de candidatos lo que ofrecen es el mejoramiento social, y el mejoramiento social, si no tiene una base económica, si no tiene la política de pleno empleo que yo voy a constituir como base de ese nuevo esquema de desarrollo, esa política no da absolutamente ningún resultado. Y logramos el pleno empleo. Desgraciadamente, lo que no hubo fue continuidad en el proceso venezolano de desarrollo y de justicia social, y caímos en el bache tremendo que fue del año 74 al año 79, donde se hundieron todas estas perspectivas de bienestar nacional. Ahora, esto es lo que tenemos que ver. ¿Cómo logramos ahora que no suceda lo mismo? ¿Y qué es lo que me ha dictado la experiencia? ¿Qué es lo que me ha dicho la realidad de Venezuela? Lo que yo he resumido en una palabra: concertación. Hacer de lo que vamos a realizar una obligación y una responsabilidad de todos los venezolanos, y no solamente de un partido o de un gobierno. Y así le daremos seguridad de continuidad a lo que hagamos ahora. Ahora, yo entiendo la concertación como el resultado del convencimiento de que no es posible llevar a cabo reformas y revisiones, enfrentar la crisis económica y en especial el problema de la deuda, sin un compromiso fundamental entre los factores determinantes de la sociedad venezolana: gobierno, empresa privada. De acuerdo. Ahora, díganos cuáles serán las bases de esa concertación. Bueno, lo que ha dicho usted en la definición que nos acaba de hacer Sofía, las bases de esa concertación tienen que ser ese convencimiento de que es indispensable que en cada uno de los aspectos del desarrollo nacional nos pongamos de acuerdo el gobierno y los factores que han de intervenir en él. En materia económica, la concertación tiene que ser entre el sector de la empresa privada, el sector obrero y el gobierno. Pero esa es una parte de la gran concertación nacional. Si no logramos estimular el propósito de modernizar a Venezuela, no va a dar resultado lo que hagamos en materia económica. Entonces tiene que venir una concertación con las universidades, con los científicos, con los técnicos, para comprometernos a un proceso mediante el cual la ciencia y la tecnología tomen en sus manos el aseguramiento del proceso de desarrollo. Muchos presidentes, justamente por el temor al costo político, llaman concertación complacencia, y eso es sumamente grave. No, la concertación no puede ser complacencia, porque la complacencia tiene que satisfacer a alguien contra alguien, y la concertación tiene que aunar el esfuerzo
de todos los factores que van a intervenir. Por ejemplo, usted tiene el problema de la educación. Solamente allí usted tiene 50 sindicatos. Tiene usted el problema de la universidad, a la cual le tienen miedo todos los políticos y le dan todo el dinero que al cual pagamos todos los venezolanos. Mentira, por primera vez hubo un candidato que dijo, hemos tenido suspicacias, hemos tenido prevenciones frente a la educación. Los resabios autocráticos de temor a la universidad no han desaparecido de los gobiernos venezolanos. Vamos ahora a abatir esas barreras y vamos a llamar a la universidad, profesores y estudiantes, a un compromiso y vamos audazmente a entregarle a la universidad responsabilidades. De manera que ahora la concertación con la universidad la vamos a intentar a fondo, por la base. Presidente, sin ninguna falta de respeto, si dicen, claro, eso, lo que yo estoy repitiendo es lo que usted decía en el 73. Sí, pero en aquel momento yo no dije esto. No, en eso no, estoy diciendo, ahora sí. Ahora, las universidades siempre han dicho lo mismo y nunca han cumplido. Lo único que han pedido siempre son mayores presupuestos. Pero ahí está el error nuestro, aferrarnos a preconceptos y no tratar de cambiar esas realidades. Ahora, fíjese una cosa, usted dice algo sumamente importante que yo creo que es básico para la democracia. La administración pública que va a castigar a los que trafiquen con los dineros públicos, porque en Venezuela, con mucha razón, hay una actitud siempre de desconfianza hacia el Estado como administrador, y con mucha razón, ¿sí o no? Claro. Pues entonces, ¿por qué vamos a decir que usted así lo va a cambiar? No lo voy a cambiar yo, lo vamos a cambiar todo. Este es el cambio esencial en lo que yo voy a hacer en el gobierno. Bueno. Si yo luché contra la corrupción y fue el primer gobierno en la democracia que lanzó escándalos de corrupción a la calle para enfrentarlo de esa manera. Resultó un proceso negativo en el sentido de que me quisieron a mí acusar de ser el presidente de un gobierno corrupto. No fue así, el pueblo me lo ha demostrado ahora cuando me vuelve a elegir presidente. Pero traigo la experiencia de que la corrupción no podemos combatirla como yo intenté combatirla en el pasado, sino que ahora vamos a crear la corresponsabilidad en torno a este proceso. Pero a mí me encanta que estén citando palabras mías de entonces y que se vea cómo yo mantengo esa cohesión extraordinaria. Justamente eso ha sido mi trabajo y además el honor de haberlo entrevistado tantas veces. Gracias, Sofía. Vamos a ver un pequeño video de una primera campaña suya. Por favor, Marco. Mire, y un cafecito, que ahora no hay ni café aquí. Pero mire esto que aquí yo le voy a preguntar. Jura usted cumplir fielmente los deberes del cargo de presidente de la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en el ejercicio de sus funciones? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria os lo premien, y si no, que os lo demanden. Ana merece. Mavisa, calidad en su mesa.
que nos dice. Audio, por favor. Al volver a la televisión venezolana por los canales de Venevisión, el programa Buenos Días, con mucho gusto quiero expresar para Carlos Rangel y para Sofía de Rangel mis más cordiales felicitaciones. Recuerdo con honda satisfacción las veces en que participé en este programa, aun cuando en muchas oportunidades fui polémico frente a las preguntas que se me hicieron. Creo que pude desde entonces calibrar la gallardía, la franqueza y la objetividad con que se han venido desempeñando en los distintos medios de comunicación social Sofía y Carlos, como les puedo decir, por el afecto que me une a ellos. Debo aprovechar esta cordial y grata ocasión para decir que el programa Buenos Días es una demostración cabal de la importancia que en la televisión han tomado los programas de opinión. ¿Qué dice usted de optimismo y pesimismo que ha sido la primera tesis del año? Desde luego que no pretendo participar en el primer programa de Buenos Días. Ni yo pretendo tanto, pero con mucho gusto debo decir, como lo dije en mi alocución de Año Nuevo, que el optimismo expresado en esa alocución es producto de los logros que hemos obtenido todos los venezolanos, tanto del gobierno como de la empresa privada, en este afanoso laborar por la gran Venezuela. Bueno, Sofía, hoy puedo repetir lo mismo que dije entonces sobre ti, sobre el programa, y en un recuerdo para Carlos, que no lo olvidamos nunca. Muchísimas gracias, presidente. En este momento estoy acompañado de 3 compañeros muy queridos, Mariela, Leopoldo y Nelson. Y yo pensaba preguntarle unas cosas, pero usted sabe, con Venevisión, y siempre uno dice, vamos a hacer todo juntos, y todos queremos entrevistar a Carlos Andrés Pérez. Me siento muy feliz de estar acompañada esta vez, no con Carlos, que no está aquí, pero con ustedes 3 que llenan un gran vacío. Presidente, cuando usted recibió de las manos del doctor Caldera su banda presidencial, usted dijo, recibo del doctor Caldera, de las limpias manos del doctor Caldera, la banda presidencial. Luego, cuando usted le entrega al doctor Herrera la banda presidencial, Luis Herrera le contesta, recibo un país hipotecado. Bueno. Yo creo que eso indica una cosa caracterial muy importante. ¿Qué le dirá usted ahora? ¿Usted cree Jaime Lucinchi? ¿Usted es Jaime Lucinchi? Bueno, yo creo que precisamente allí se encuentran 2 conductas. La mía frente a mi antecesor y la de mi sucesor frente a mí, con la dramática secuencia de que los años de gobierno castigaron a quien cometió el error de presentar la transmisión de mando de una manera, fijando un antagonismo y un deseo de destrucción de un partido político. Yo, desde luego, tengo la fortuna de que voy a recibir el gobierno de manos de un hombre que por su tradición, por sus condiciones personales, no hará ninguna frase ingrata. Y él tiene la fortuna también de recibirla de un venezolano que ha sabido siempre poner el énfasis en lo afirmativo, porque esto es lo que en mí considero yo que vale esencialmente, que nunca he querido exaltar lo negativo venezolano, sino que siempre he querido poner el énfasis en lo afirmativo venezolano. De manera que esta transmisión será una transmisión de extraordinaria significación para el futuro del país. Bueno, no sé si Mariela querrá.
Buenos días, presidente Pérez. Yo quería irme un poco hacia la situación de los resultados electorales, tomando en cuenta que en cuanto a la votación de Acción Democrática, ciertamente ganó en todo el país según las primeras proyecciones, aunque todavía no hay totales. Eso por un lado, pero hay estados en donde, por ejemplo, como Lara, donde la diferencia en realidad fue muy baja según lo que tenemos de primera línea. Y además de eso, hubo un hecho curioso, usted ganó en el amparo. Bueno, creo que Dios premia a quien bien se comporta. Lo del amparo en cierta forma era un reto. Se llegó a especular en la campaña electoral de que el amparo no votaría. Ahora resulta que el amparo no solamente votó, sino votó por mí. Lo primero es que los habitantes de este pueblo alejado de nuestra tierra, de este pueblo fronterizo, creen en la democracia y creen en la justicia. Y que no se dejó llevar por las prédicas de que se estaba manipulando la verdad de lo que allí pasó. Mi primera palabra, apenas conocí los sucesos, fue de solidaridad con el pueblo del Amparo y de señalar que no podían ser guerrilleros las personas que murieron en aquella espantosa circunstancia que todos hemos lamentado. Eso el pueblo del Amparo lo entendió y Venezuela lo entendió. Y lo que se quiso convertir en una acción contra mi candidatura y contra el gobierno ha revertido de esta manera. Ahora, el problema, nosotros lo de Lara ya lo sabíamos. Hay ciertas circunstancias en ciertos estados de la República que llevaban a una porción importante de la población a votar en condiciones de protesta. Pero lo importante es que yo he ganado en toda Venezuela. Lo del amparo también. Perdón. No, sigue, tú sigue. No, lo del amparo demuestra que como que la gente no cree en lágrimas de cocodrilo, ¿no? De acuerdo. Esta campaña electoral nos trae muchas lecciones. Yo creo que hacia el futuro los partidos y los candidatos van a pensar mucho en la estrategia de la campaña y van a llegar a la conclusión de que la manipulación de la noticia, la exageración de los hechos y no pagan, que lo que paga es un lenguaje claro y sincero frente a la realidad nacional. Bueno, yo estoy de acuerdo cuando dijo mi amigo Nelson, lágrimas de cocodrilo, porque iba muchas lágrimas, porque habían muchas vidas perdidas. Y esas lágrimas son de toda Venezuela, pero no usarlas políticamente. A eso es lo que voy. Sí, porque el pacto institucional se mantendrá en el próximo periodo con la el pacto institucional con la primera fuerza de oposición. Yo no sé qué pacto institucional. Eso depende del partido que rompió toda esta estructura que habíamos mantenido. Por ejemplo, frente al problema colombiano, que es un problema fundamental para Venezuela, mantuvimos siempre una actitud similar. Yo tuve el gusto de decir, cuando hacía el resumen de lo que había hecho en el gobierno, que había seguido en este campo la acción iniciada por el presidente Caldera. De manera que a mí me preocupa lo que va a pasar hacia el futuro, porque quienes comandaron ahora al partido de oposición no respetaron estos bases fundamentales de nuestro entendimiento. Pero lo importante es que yo no llego con una factura en la mano para pasar una cuenta de nada. Lo importante es el comportamiento que se adopte allí. Y de otra parte, ahora el pacto institucional se va a ampliar, porque la concertación le da un nuevo matiz a este pacto. Ahora tan importante para mí es concertar con el partido de oposición, como concertar con Fedecámara, como concertar con la CTV, como concertar con los estudiantes universitarios, como concertar con las universidades. Es decir, ahora viene, yo creo, una ampliación del concepto sobre el cual pusimos a funcionar la democracia en el pasado. Yo estoy repitiendo lealmente lo que fue mi discurso electoral, porque yo me considero hoy que poseo un mandato claro, que el pueblo venezolano no votó por mí por más simpático, por más hermoso, sino que el pueblo venezolano votó por mí por las ideas centrales que yo le presenté para el próximo gobierno. Bueno, no votó por usted ni por más simpático ni por más hermoso, pero sí por una cosa que no se compra en farmacia, que es carisma.
porque usted es carismático, y eso sin duda alguna es un gran, una gran... ¿Qué es el carisma? Yo creo que el carisma es la empatía que uno logra crear por su manera de actuar, por su autenticidad. Usted no querrá que yo me dedique a decirle todas las cosas que significan carisma. Lo que dice el periódico que leíste, la locomotora. La locomotora. Es decir, un hombre que está actuando permanentemente. Bueno, y otros quizás por actuar menos, es decir, el carisma no es una ingresos